Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros como cada noche de martes a viernes conversando la noche acá en Mega TV. Como ustedes saben, cada noche presentamos a alguien importante en la vida social, política, cultural de nuestro medio. Tratamos de conocerla mejor a través de una charla franca, amena, en la cual toquemos diversos puntos que atañen a la actividad de esta persona. Hoy quiero que conozcan mejor a nuestra invitada, Joana Ortega. Joana Ortega nació en Asunción el 12 de junio de 1987 de padre iturbeño y madre alverdeña. Es la mayor de 5 hermanos, tiene 34 años. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Asunción, cursó un diplomado en Gobernanza Climática Local y ha participado en numerosos congresos internacionales sobre desarrollo sustentable y seguridad ciudadana. Fue presidenta de la Juventud de País Solidario en el año 2010. También fue presidenta del Centro Estudiantil de la Facultad de Filosofía de la UCA en el año 2011. En 2018 fue presidenta mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Es consultora e investigadora. Una breve semblanza, un resumen apenas de la vida de Joana, que a pesar de su juventud ya tiene mucha militancia, sobre todo política y social. Joana, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Bueno, pensaba mientras veía ese pequeño resumen que a pesar de tu juventud ya hace bastante tiempo, a lo mejor la gente no lo sabe, pero que militas en lo social, en lo político, casi siempre con sectores progresistas, ¿no? Así es, yo empecé muy joven en una historia vinculada a lo familiar, porque yo entraba en un colegio privado, digamos, con privilegios que a veces no tiene la educación pública. Y bueno, y un mal pasar de mis padres económicamente allá por los 2002, 2003, les lleva a mudarnos a un colegio público y conozco un poco yo la realidad de la educación pública en Paraguay, ¿verdad? Y esa historia me lleva a rebelarme contra algo que me parecía absolutamente injusto. Porque un año antes la calidad de la educación que yo recibía era superior solo porque mis padres podían pagar, ¿verdad? Y claro, en ese caso ya era yo con un montón de jóvenes más, mis compañeros y compañeras, estábamos en 8º grado, y bueno, en un colegio que estaba intervenido por el Ministerio de Educación. Empieza como la organización estudiantil, no teníamos centros de estudiantes, de nuevo nos organizamos para conformar un nuevo centro, hacemos asamblea, las autoridades del colegio tratan de detener un poco esa rebeldía de los jóvenes que decidimos organizarnos. Nos sumamos a la FENAES oficialmente una vez que conformamos el centro de estudiantes, y ahí empieza mi militancia más vinculada a lo estudiantil. Interesante, no sabía ese detalle. Me parece extraordinario cómo esto sirve también para entender que la organización estudiantil puede ser una base de formación muy importante para nuestra gente. Sin embargo, se la desprecia habitualmente, ¿no? No, sin duda es un motor, ¿verdad? Y eso, pasar de repente de una realidad a otra te lleva a despertarte, a decir, esto está mal, muy mal. La educación en ese caso fue como mi primera inquietud, pero después de eso vinieron otras, y ahí se fue sumando ya el debate más político. Incluso yo recuerdo esos congresos de la FENAES que se hacían en el Colegio Cristo Rey, el del 2002 y el del 2003 particularmente recuerdo muy bien. Tuvimos renovación de autoridades y una asamblea muy concurrida por muchos colegios de la capital y el interior. Y bueno, y ahí se gestaba un poco después en el after de los congresos ese debate más político. Y hoy muchos de los referentes de la FENAES de esa época estamos en distintas organizaciones políticas y partidarias, ya nos sumamos desde jóvenes a los partidos y a las juventudes. Y bueno, sin duda es un motor de donde salen nuevos liderazgos, y es importante que se sostenga también esa organización dentro de los colegios. Siendo muy joven te integraste a País Solidario, ¿no? Sí, entré a la Juventud País Solidario después de estos debates que teníamos, bueno, de como qué ideas congeniaban más con nosotros. Muchos de mis compañeros de esa época, algunos están en el Partido Liberal, otros fuimos a País Solidario, otros se fueron al Partido Comunista, me acuerdo, en esa época. Y fui ahí, digamos, en esa búsqueda de un espacio juvenil donde podamos discutir la realidad de la educación del país y otras realidades que nos afectaban. Ingresé oficialmente en el 2003, en medio de la campaña electoral, a principios del 2003, y bueno, de ahí en adelante seguí mi militancia en el espacio juvenil hasta ser electa presidenta de la Juventud en el año 2010. Increíble, ¿no? Porque estamos hablando de un momento muy especial en la política paraguaya,
donde se desemboca luego en la primera alternancia en más de 70 años, que fue la llegada de Fernando Lugo al poder. ¿En qué posición te toma esa coyuntura tan particular que vivimos todos allá por el 2008? Y es curioso porque, de hecho, ese momento político que se vivió en Paraguay fue lo que a mí me llevó a volver a Paraguay. Yo estuve 2 años en la Argentina viviendo en Buenos Aires, estudiaba medicina allá. Cuando terminé el colegio, en medio de las dudas de, bueno, qué hacer, qué estudiar, la presión familiar siempre presente. La hija doctora, ¿no? Claro, y mi generación es la primera en la familia que llega a la universidad. Mis padres, mis tíos no pudieron ir a la universidad, ni del lado de mi mamá ni de mi papá. Son gente que vino del interior muy joven acá a Asunción a estudiar, a trabajar. Y bueno, ninguno de ellos profesionales, y mi generación era como la gran apuesta, ¿verdad? Entonces la presión ahí sí, de la hija doctora, el sueño, ¿verdad? Claro. De tantas familias. Me llevan a mí a estudiar medicina en Buenos Aires, 2 años en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, una ciudad donde la política se vive el día a día. Y en ese momento se va gestando lo de Fernando Lugo en Paraguay. Entonces yo recuerdo que trabajaba en un hostal de madrugada. De día iba a la universidad casi todo el día. Y de madrugada trabajaba en un hostal en la recepción para poder juntar dinero, pues mis padres me mandaban para vivir allá, pero no para mis pasajes para venir cada 15 días. Y Claro. mi idea era venir cada 15 o cada mes a vivir un poco eso que se vivía en la política paraguaya. Y recuerdo que con eso ahorraba y juntaba pasajes para venir 2, 3 días, ¿verdad? Y vivir la campaña. Entonces viví en paralelo esa campaña en la distancia y a veces presencialmente, ya en las vacaciones del 2007-2008. Por Sí. supuesto, estuvimos en campaña acá intensamente. Y bueno, y en 2008 finalmente yo había decidido, antes de las elecciones, ya un mes antes creo, cambiar de carrera, estudiar ciencia política. Y cuando se da la alternancia por fin, yo digo, tengo que volver a Paraguay porque si además voy a estudiar ciencia política, este es un momento en que tengo que vivir la realidad política en mi Claro, país. claro. Y volví. Volví, por supuesto, yo siempre estuve con mi militancia dentro de la Juventud de País Solidario y 2 años después, durante ese gobierno, fui electa presidenta nacional de la Juventud. Y bueno, y desde ahí seguí dando pasos hacia adelante. Claro, qué interesante porque todo ocurrió más rápido de lo que se suponía en ese momento, ¿verdad? Ustedes estaban preparándose a lo mejor para un cambio todavía gradual y ocurrió lo del 2008. Aún así, y antes de entrar en tu candidatura posterior a la intendencia, tu viaje al exterior también de formación y sobre todo ahora tu candidatura a diputada, antes de entrar a eso, para todos fue una experiencia nueva la del 2008 hasta que se corta abruptamente por lo ocurrido en Curuguatí y además por la situación política interna del país. ¿En qué se falló, según te parece a vos, ahora que tenemos ya distancia, ya pasó el tiempo, en qué se falló y sobre todo cómo no repetir ese error si ganara la Concertación? A ver, yo tengo una mirada muy crítica porque yo además era muy joven y tal vez si me siento protagonista del proceso, pero no en primera persona, o no estuve ahí, digamos, en el primer anillo, como Claro. se dice en la política, ¿verdad? Entonces sí, mirando eso con distancia y desde mi experiencia de militancia juvenil en ese momento, yo creo que la oposición en ese momento tal vez llegó sin el nivel de madurez necesario en el proceso de construcción de unidad. Porque sí, recordemos que la mayoría de quienes ocuparon cargos o eran ministros en aquel gobierno, desde el 2008 en adelante, eran personas que lucharon contra la dictadura mucho tiempo. O sea, personas con experiencia política suficiente y experiencia técnica también en muchos casos para ocupar esos cargos que ocupaban, ¿verdad? O sea, Sí. yo no tengo dudas respecto a la capacidad en la gestión, pero sí en la capacidad política de la articulación. Tal vez el proceso de unidad no era, por ejemplo, el que vivimos ahora, que es un proceso más progresivo y más de reconocimiento también de que hay diferencias, Correcto. pero que esas diferencias tenemos que dejar de lado cuando hay algo más urgente que resolver para el Paraguay. Tal vez en ese momento no se vio eso tan claro o el proceso de unidad no estaba tan maduro y faltaba madurar un poquitito más. Entonces, claro, eso llevó desentendimientos, llevó quiebres entre fuerzas políticas diversas que integraban el gobierno y bueno, fuimos viendo cómo se fue un poco desmembrando, terminamos con un ministro del Interior bastante cuestionado, Candy Amarilla, ¿verdad? Que no era parte ni del proceso ni del gobierno de la oposición, o por lo menos no lo sentíamos como y con propio. las bancadas liberales ya absolutamente Con la bancada liberal ya alejadas, ¿no? alejada, ¿verdad? Jugada un poco a lo que fue posteriormente el golpe del 2012. Y bueno, y hoy vemos cómo, a pesar de que en ese momento nos pudimos distanciar,
finalmente hay un entendimiento, hay conversaciones, los procesos de unidad se llevaron adelante. Entonces yo creo que sí que faltó algo de madurez en ese proceso. Y esas heridas hoy están sanadas, ¿verdad? Pero en ese momento las heridas estaban muy, muy abiertas entre las diversas fuerzas políticas de Interesante, oposición. sí, me acuerdo perfectamente de ese momento muy terrible y después lo dejo para el próximo bloque, pero hasta inclusive me parece extraordinario de que haya listas conjuntas ahora, por ejemplo, con liberales, con febreristas y con PDP, por ejemplo, que es tu caso en diputado, ¿no? Sí, en nuestro caso conformamos la Alianza Concertación por Asunción con el Partido Liberal, el Partido Febrerista, el PDP, la Democracia Cristiana, los partidos integrantes del Frente Guasú, mi partido, el Partido País Solidario y otros, justamente como resultado de esto que te decía, del diálogo, del proceso de reflexión, de maduración y también de escucharle a la gente, de saber qué es lo que la gente quiere. Y la unidad es un reclamo que existió mucho en Asunción en los últimos meses, un reclamo en positivo, digo yo, de la ciudadanía que quiere algo diferente. Y bueno, eso fue lo que escuchamos y también esta nueva generación que llega a la política, que sin dudas quiere tener esta práctica distinta, de decir nosotros podemos reflexionar, podemos cambiar decisiones que tuvimos muy recientemente porque le escuchamos a la gente. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa también de este fenómeno de avance de las mujeres, que nunca es fácil en la política, con 3 candidatas a presidenta en la concertación, con muchas candidatas para las listas plurinominales, pero bueno, también con el debate necesario de si en realidad va a haber alguna vez una paridad en cuanto a oportunidades para la mujer en la política, y creo que tu caso es muy interesante para explicarlo. Pero hacemos una pausa breve, apenas comenzamos, tenemos mucho que hablar con Johanna Ortega, nuestra invitada hoy, candidata a diputada dentro de la concertación, pasará por una interna. Después será seguramente candidata a nivel ya de Asunción, para que usted la conozca mejor y también tome sus decisiones el día de la votación. Ya volvemos. Seguimos hablando con nuestra invitada hoy, Johanna Ortega. Mucha gente la conoció más a fondo en la campaña municipal, que fue muy interesante, porque Johanna fue una de las que más expuso planes de gobierno, propuestas concretas más allá de la típica confrontación colorados liberales, y eso generó una expectativa positiva. Pero siempre es difícil ganar Asunción o Paraguay si no tenemos alianzas, Johanna, ¿no? Claro, es difícil. Nosotros, a pesar de que logramos conformar una alianza de 13 partidos en ese momento para la candidatura a la intendencia, lógicamente el peso que tienen las estructuras de los 2 grandes partidos tradicionales todavía es fuerte. Entonces, sobre todo alianzas sin la presencia de algún partido tradicional, en nuestro caso, al ser oposición, sería el Partido Liberal, todavía cuesta bastante, y bueno, y todavía tenemos como muy instalado lo del voto útil, ¿verdad? O sea, la gente quiere votarle a aquel que va a ganar, parece, Claro. como más certeramente. Claro. Pese a eso, nosotros creemos que nuestro proceso en la campaña electoral fue de bastante aprendizaje y de mucho crecimiento, ¿verdad? Finalmente, los 12.000 votos que apostaron a nuestra candidatura son 12.000 votos independientes, consideramos, y de personas que estaban verdaderamente comprometidas con el cambio en Asunción y que acudieron a votar y que finalmente nos observaron como una alternativa de algo distinto, de algo nuevo que estaban haciendo en Asunción. Interesante porque el tercer espacio de todas maneras siempre se sigue como formando, siempre está como en construcción, ¿no? Hubo avances por momentos, después se retrocede. No es fácil salir de esa especie de dicotomía, de esa especie de ambivalencia en nuestra política colorado-liberal, azul-rojo y bueno, hasta diría yo derecha-derecha, porque no podemos hablar de derecha-izquierda. ¿El paraguayo está preparado para un gobierno progresista? Yo creo que sí, porque además el modelo que nos gobernó en las últimas décadas es un modelo que claramente no funciona. Es decir, si esto no funciona, necesitamos algo distinto para que esta realidad cambie, ¿verdad? Y hay muchas realidades que son acuciantes. La pandemia que vivimos, sin un sistema de salud fortalecido, atravesando ahí por un montón de dificultades y de incertidumbres en el principio, la falta de respuestas claras por parte del gobierno, la educación que también se vio afectada, tal vez no demostró lo débil que son nuestras instituciones y lo poco preparadas que están ante el más mínimo sobresalto o cambio, literalmente explota, ¿verdad? Y tenemos todavía este sistema de salud basado en las polladas, en cuestiones más solidarias de la comunidad, un sistema educativo que no apuesta por el avance tecnológico dentro de las aulas, donde cuesta muchísimo, bueno,
De hecho, los niveles de deserción que logramos bajar todavía se ven afectados por la falta de formación de nuestros docentes, la falta de equipamiento que existen en las escuelas, cuestiones que son muy básicas, Mario, ¿verdad? Ni siquiera estamos yendo a cuestiones más complejas como el sistema de pensiones, que es un gran tema también que seguramente que va a ser algo que ocupe al próximo gobierno. Pero sin duda yo creo que el Paraguay está preparado para un gobierno progresista. Es verdad que somos una sociedad todavía muy conservadora, ¿verdad? Incluso en capital, que a veces las capitales tienden a ser bastante más progresistas, por lo menos en el resto de lo que yo vi del mundo, ¿verdad? Acá todavía cuesta. Pero sí creo que la gente quiere algo diferente. De todas maneras, pareciera que ya hay una especie de corriente de instalación de que el progresismo tiene que ver con una cantidad de temas polémicos, el tema LGBT, el tema aborto, y se vincula mucho siempre a la izquierda con una especie de visión negativa. Habrás recibido, vos como todos recibimos, ese tipo de ataques. Sin embargo, en toda Latinoamérica hay una renovada instalación de la izquierda a través de los gobiernos. Está pasando desde Colombia hasta Chile y parece que próximamente en Brasil también. ¿Se puede aprovechar ese viento a favor? Absolutamente, pero además yo creo que la izquierda que está llegando o el progresismo que está llegando en la región está absolutamente renovado, ¿verdad? Desprendido del proceso progresista que tuvimos antes y que genera mucho rechazo, hay que decirlo, genera mucho rechazo. Figuras muy pesadas como las de Hugo Chávez en su momento o como otras de la izquierda latinoamericana, en Paraguay tienen mucho rechazo. Pero yo creo que hay una lectura de una nueva izquierda que viene con nuevos liderazgos a nivel regional. El caso del presidente de Chile me parece claro. Colombia, que era como lo inesperado, fue el único país que no tuvo ese giro progresista en la década progresista que tuvimos en la región. Sin embargo, hoy también hizo una apuesta y a veces pensamos, si en Colombia es posible, por supuesto que acá también es posible, ¿verdad? Claro. Pero sin duda un progresismo que tenga un aterrizaje en la realidad nacional y en las cosas que hoy son urgentes para el Paraguay, y yo creo que en esas cosas estamos todos de acuerdo. Este gobierno va a dejar una deuda pública enorme y también unos números de pobreza muy elevados. O sea, el gobierno de la concertación, si llegara, tendrá que enfrentar temas muy duros realmente, Johanna. ¿Te parece que hay equipo para enfrentar esa situación? No va a ser fácil, definitivamente no va a ser fácil, porque vamos a recibir un país que, recordemos, primero tuvimos 5 años de Horacio Cartes y Paraguay dijo claramente no queremos seguir con este modelo, votó Mario Abdo. Y todavía tuvimos un montón de dificultades que atravesamos, por no decir que fue peor, ¿verdad? Porque yo todavía no creo que haya cosa peor que el cartismo para el Paraguay o que la narcopolítica dentro del Estado. Pero sí, fue terrible. Fueron 10 años terribles para Paraguay, terribles para su economía, que había sufrido que había tenido algunos avances, sufre de nuevo un retroceso, terrible para las instituciones y para la forma en que se manejan las instituciones hoy, ¿verdad? Pero en la concertación hay equipo, los equipos programáticos están trabajando. Entonces, no solamente hay equipo, hay figuras o hay referentes de los temas para ocupar los ministerios y las instituciones de gobierno que sean importantes de ocupar, sino que hay un plan. Y hay un plan conversado, avanzado en cada una de las áreas, y ese debate estamos teniendo hoy también en la construcción de esta lista que tenemos para Asunción, para la Cámara de Diputados. Sé que lo mismo sucede con las listas del Senado, en la idea también de sostener desde el Legislativo un gobierno del Ejecutivo que creemos va a ser también de la concertación. Claro, ahí está uno de los temas clave, ¿no? Que tenga el apoyo legislativo que no tuvo a lo mejor Lugo en su momento. El tema femenino que tocaba antes de la pausa, es un camino largo, ¿no? Ahora hay 3 candidatas, el Partido Colorado ha tenido alguna vez una candidata a presidenta, increíblemente se adelantaron a su tiempo también y Blanca Ovelar fue candidata. El Encuentro Nacional tuvo a Mavi Bruschetti, pero todavía son como ejemplos medio simbólicos, todavía no se ve que tengan el espacio suficiente y se ve también mucho conservadurismo. ¿Ustedes cómo viven eso como mujeres en la política? Es difícil porque yo siempre hablo un poco de que como en Paraguay está instalado de que las tareas de cuidado siempre recaen sobre las mujeres. Es difícil que las mujeres lleguemos a la política, pues no digo ni siquiera a una candidatura, es difícil que lleguemos a la reunión política en el espacio en el que decidamos militar, porque antes tenemos que sortear un montón de obstáculos, el cuidado de la casa, de la familia, que en este país todavía recae casi exclusivamente en las mujeres, y las mujeres sostenemos el trabajo, el hogar, la familia en muchos sentidos, entonces cuesta cuando no hay un sistema de protección social que acompañe la posibilidad del desarrollo del liderazgo femenino en los partidos. Y los partidos también tienen sus propias dificultades y sus lógicas machistas de funcionamiento donde también cuesta penetrar. Los horarios de las reuniones, por ejemplo, ¿verdad? Se hacen reuniones de noche, tarde,
¿verdad? Donde de repente para las mujeres es más complejo, ¿verdad? Si no tienen una vida independiente o resuelta en muchos sentidos. Entonces, son muchos obstáculos, es un camino largo. Sin embargo, yo veo que las mujeres de distintos espacios políticos hemos avanzado en el diálogo también en los últimos años. Hay un grupo impulsor de la paridad que traspasa los partidos. Hay compañeras coloradas, liberales y compañeras que son parlamentarias también del tercer espacio, que apuestan todas juntas a que tengamos esa herramienta. Es una lucha que no para. No superamos todavía el obstáculo de la Cámara de Diputados, justamente porque en el Senado sí que se había aprobado. Pero creemos que esta lucha larga va a dar sus frutos en algún momento. Lo vemos con optimismo, como un proceso que se sigue desarrollando. Pero sin duda hoy contar con 3 mujeres candidatas a la presidencia y mi propia experiencia en la Intendencia de Asunción en la campaña anterior, tratan de ser una guía o una luz que ayude a otras a llegar donde nos vayamos estirando, digamos, y acompañando todas las mujeres para lograr tener una presencia en la representación política que sea equitativa con nuestros compañeros también. Sorprendió que en la Convención Liberal, por ejemplo, se aceptó la paridad entre las candidatas liberales y los candidatos. Es un partido tradicional, ¿no? Es curioso porque esto inclusive ha generado una especie de frente común que no excluye a nadie. Hasta las mujeres coloradas están un poco en ese frente de lograr más reivindicaciones, ¿no? Sí, así es. El día histórico en que las compañeras aprobaron la paridad en el Partido Liberal, lograron la aprobación con el acompañamiento de muchos compañeros mayoritariamente. También estábamos ahí mujeres de otros espacios políticos y estábamos juntas y unidas acompañándole a nuestras compañeras porque creíamos que era importante que ese paso demos todas juntas, porque ese tipo de pasos no se dan si no estás acompañada. Esa es la verdad. Yo tengo la suerte de venir de un partido que tiene paridad desde su fundación prácticamente, ¿verdad? Con un fuerte impulso de las compañeras que estaban en ese momento militando en el partido y que decidieron imprimir también esa lógica de participación equitativa de las mujeres en el partido. Y para nosotras, para algunas fue más fácil, o por lo menos tenemos esa práctica ya más instalada. Bueno, ese tipo de solidaridad, de experiencias también tratamos de trasladar, y fue histórico lo que sucedió en el Partido Liberal, que sin dudas marca una línea y una senda por la cual hay que caminar y por la cual ya caminan muchos espacios políticos del tercer espacio. A veces suelen decir tienen que ganarse su lugar las mujeres, ¿para qué un cupo, para qué una proporcionalidad, si en realidad si tienen méritos tienen que ganarse ese espacio? Pero no suele ser tan fácil, ¿no? No es tan fácil, y a veces también, siempre que me dicen esto, yo tengo una experiencia, ¿verdad? Estaba el 8 de marzo, que fue el día que se trató en el Senado, 8 de marzo del 2018, que se había aprobado en el Senado, el Día de la Mujer. Yo estaba en Estados Unidos, reunida con un político demócrata, con una delegación de parlamentarios europeos y demás, y algunos referentes de América Latina, reunida con un parlamentario demócrata que cuando yo digo la noticia de Paraguay, de que en Paraguay se aceptó, la respuesta del parlamentario fue, pero bueno, en realidad yo creo que tienen que llegar por su propio mérito. Entonces yo decía, ¿cómo no hay distancias en la mirada? ¿Verdad? Desde Paraguay a Estados Unidos me dicen exactamente lo mismo, usan el mismo argumento un poco en contra, pero cuando miramos realmente nuestras cámaras, tanto la de Estados Unidos como la de Paraguay, salvando la feroz distancia que existe, en realidad hay muy pocas parlamentarias. Y esa es la evidencia de que necesitamos herramientas y leyes que impulsen. Tal vez como una cuestión transitoria, no eterna, no es que siempre vamos a necesitar. Ya sucedió en Chile que para la constituyente tuvieron que reemplazar una mujer por un hombre porque finalmente fueron más mujeres, ¿verdad? Entonces sí es importante mirar esto como un proceso de transición hasta que se logre la igualdad. Tal vez no necesitaremos de esta herramienta eternamente, pero hoy la realidad al mirar las cámaras es que sí necesitamos una ley que acompañe nuestra presencia y que impulse a que los partidos fomenten la participación de esos liderazgos femeninos en la política y en las listas también. Vamos a hacer una breve pausa, interesantísimo. Me sentí muy identificado, o sea, somos todos iguales los hombres. En Estados Unidos, aunque seamos parlamentarios demócratas o paraguayos con alguna tendencia progresista, pero en el fondo si no nos obligan, no queremos ceder espacios en nuestra realidad. Vamos a hacer una breve pausa. Quiero entrar después de lleno ya a las propuestas de la que puede ser diputada de Asunción. Ha conocido mucho la ciudad a partir de esa campaña anterior, pero también de otros trabajos que ha hecho toda su vida, Joana Ortega. Enseguida le preguntamos sobre eso y mucho más aquí Conversando la Noche. Estamos
Estamos con Johanna Ortega, interesantísimo hablar de varios aspectos de su carrera, pero también de su pensamiento, que es el que queremos que usted conozca, para así conocer mejor a las candidatas a diputadas, en este caso a Asunción. ¿Tu familia, papá, mamá, tenés hermanos, me acuerdo? Sí, yo soy la mayor de 5. Por eso, numerosa familia. Sí, familia numerosa. La mayor. La mayor. Ay, ay, ay. La mayor. Qué responsabilidad. Una responsabilidad tremenda porque además mis padres siempre fueron de esto de que es su hermana mayor, hay que respetarle, Sí. y a mí meterme la presión de sos el ejemplo. Soy el ejemplo para tus hermanos. Tengo una hermana y 3 hermanos. Pero tus hermanos y tus padres siempre te apoyaron en tu carrera política. En mi carrera política sí, siempre. Nunca te dijeron, no te metas en esto. Bueno, cuando yo tuve mi cambio de carrera, Ah. yo creo que nunca conté, ahí fue medio duro para mis padres aceptar la posibilidad de soltar la idea de tener una hija médica, Claro. Porque además una carrera no tradicional, ¿verdad? De que vas a vivir, te vas a morir Sí. de hambre, era la clásica expresión, ¿verdad? Sí. Pero después sí, a mi carrera y a mi militancia política mucho. De hecho, mi papá, cuando yo tenía militancia estudiantil en FENAES, mi papá era uno de los que me decía, no te olvides que cuando terminas el colegio, la militancia en el sector estudiantil termina. Tenés que dar otro paso. Él fue uno de los que me impulsó a tener esa pregunta presente de qué más puedo hacer por el país y desde qué espacio puedo hacerlo, ¿verdad? Y de pensar en la posibilidad de militar en un partido, pese a que ellos nunca en su juventud fueron militantes. Opositores de pensamiento siempre al Partido Colorado, pero nunca militantes. Dentro del País Solidario y con las organizaciones fraternas hiciste también mucha formación afuera, sobre todo con sectores progresistas, ¿no? Sí, mucha formación afuera porque la Juventud País Solidario tiene vínculos con el sector juvenil de la socialdemocracia europea que son muy fuertes desde el principio de nuestra historia como organización juvenil. Fundación Ever, por ejemplo, ¿no? Con la Fundación Ever de Alemania, con la Fundación Olof Palme de Suecia, también trabajamos programas de educación, básicamente de capacitación y formación a nuestros militantes en distintas áreas, ¿verdad? Y bueno, nosotros como organización juvenil, digo nosotros, aunque yo oficialmente ya no soy de la juventud del partido, es hasta los 31, así que hace 4 años Ya. me festejaron mi cumpleaños en el partido, me hicieron un asado y me despidieron. Y chao. Pero digo porque estoy muy acompañada del sector juvenil del partido. Claro. Tenemos, bueno, vínculos muy fuertes porque somos parte de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que es como la socialdemocracia a nivel juvenil, a nivel global, organizada en una misma organización. Y bueno, yo llegué a ser presidenta mundial de esta organización por 2 años y antes vicepresidenta por 2 periodos, así que tengo 6 años también de historia una militancia internacional que me permitió conocer muchas realidades fuera del país, que me genera mucha ansiedad a veces porque Claro. veo que hay cosas que funcionan muy bien fuera, digo, quiero que funcionen así de bien en Paraguay, y es esa experiencia la que tratamos de volcar también en campaña. ¿Cómo sentiste que nos ven a Paraguay en esos países que estuviste y con esa gente que te relacionaste? ¿Cómo se nos ve? Lo triste, Mario, es que a veces no nos ven, que Claro. no estamos muy insertos en el panorama internacional. Es decir, tiene que haber algo importante para que Paraguay sea noticia fuera de Paraguay. ¿Verdad? Entonces es como doble dificultad. Muchas veces preguntaron de dónde viene la presidenta mundial de Paraguay. ¿De Uruguay? No, de Paraguay, ¿verdad? Entonces hay que Sí. aclarar y reaclarar muchas veces y explicar. Pero sí me sorprendía, por ejemplo, cuando me iba a Austria o Alemania, qué presente tenían ellos lo de la dictadura de Stroessner. Ah, ¿Verdad? todavía. O sea, es algo, si vos le decís Paraguay, alguien que sabe historia política de Paraguay, te preguntan por Stroessner y por los rastros de la dictadura de Stroessner. Me pasó muy sorprendida, estuve creo que fue diciembre del 2016 o 17, si mal no recuerdo, en Lisboa, en Portugal, en un congreso del Partido Socialdemócrata Europeo, reunida con Jeremy Corbyn. Estuve en un panel con Jeremy Corbyn. Y Jeremy Corbyn, que fue candidato a primer ministro del Reino Unido, me pide que me quede y que me quería contar una historia. Y me cuenta que en su juventud él visitó Paraguay durante la dictadura, Sí. porque integraba, creo que el Cuerpo de Paz, algo del voluntariado, digamos así, oficial Ajá. del Reino Unido. Y me contó su experiencia y cómo él siempre tuvo presente su experiencia de estar en Paraguay durante esa época, ¿verdad? Claro. Así que por fuera somos bastante conocidos por los 35 Y sí. años de Stroessner porque es una experiencia que atravesó fronteras, digamos, por lo duro que fue y por lo poco conocido que era también. Entonces a los que les llamaba la atención tienen como muy presente eso. Claro, pero del resto todavía hay que hacer como una especie de reconocimiento, hay que explicar muchas cosas. Hay que explicar mucho y sobre todo sorprende mucho la permanencia de un mismo partido por tanto tiempo en el poder, ¿verdad? Esa es como la curiosidad cuando preguntan por la configuración política interna nuestra en Paraguay y uno explica y es para países que tienen alternancia de forma muy sistemática, es sorprendente pensar un mismo partido en el poder por tanto tiempo, ¿verdad? Sí, es interesante esto que explica Johanna porque
sigue todavía esa visión de la isla rodeada de tierra que alguna vez dijera con tanta genialidad Rodabasto, ¿no? Hay que ver cómo seguir rompiendo esa especie de prejuicio. Ahora, muchas de estas ideas que viste allá, vos decís quiero aplicarlas en Paraguay, pero acá lo que vemos es que no cambiamos, nos cuesta mucho, nuestra matriz sigue siendo de mucha desigualdad, de mucha concentración de riquezas en manos de muy pocos. Nuestro índice de Gini es pésimo, tenemos graves problemas para recuperar tierras malavidas, de hecho no se ha recuperado casi nada, siguen los desalojos violentos, se ha legislado más represión para los campesinos, que mucho hay por hacer en ese campo, Joana. Mucho por hacer, pero también depende mucho, creo yo, de la voluntad política y de tener un gobierno mayoritario. De ahí que yo hablaba de la importancia que en el legislativo se sostenga también el futuro gobierno de la concertación, y por eso que estamos todos los equipos trabajando y tratando de encontrar esa sintonía de cómo va a ser el trabajo desde el gobierno a partir de agosto del 2023. Porque muchas de estas cosas que mencionaba se cambian con leyes y con la voluntad del Ejecutivo de aplicar esas leyes que se sancionen en el legislativo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con represión. De hecho, la redistribución de la tierra de Paraguay es la peor del mundo. Sí. Y también los que conocen a Paraguay fuera de Paraguay nos conocen por eso. Es decir, el que no se acuerde de la dictadura sabe que somos el país con la mayor brecha, digamos, y dificultad en la redistribución de la tierra, ¿verdad? Entonces, de ahí parten un montón de desigualdades en nuestro país que tenemos que superarlas y que no se van a superar si no hay un equipo comprometido a eso, a derribar esos muros que por tanto tiempo separan a nuestra sociedad y, como vos decías, dejan a muy poquitos con la concentración de nuestra riqueza y a todo un pueblo esperando aún la conquista de sus derechos durante una transición que casi nunca acaba, ¿verdad? Porque seguimos ahí en la eterna transición hasta la conquista efectiva de esos derechos. Yo siempre digo que no va a acabar la transición porque votemos cada 5 años en una urna. Va a acabar el día que conquistemos los derechos básicos que estamos esperando hace tanto tiempo. En ese sentido, el Frente Guazú sigue siendo una herramienta válida, con su Ñemongueta Guazú, con su participación campesina. Siempre el País Solidario fue un poco más urbano y otros partidos del Frente Guazú un poco más rurales. ¿Se puede lograr que eso sea un vehículo para esa transformación? Yo creo que todas las herramientas de alianza y sobre todo concertaciones que ya son espacios de unidad más permanentes son herramientas válidas, ¿verdad? Hay que entender que la dinámica que tenemos en el tercer espacio con tantos partidos que a veces es incomprensible. No sé, yo tengo amigos o amigas coloradas que dicen, ¿usted cuántos partidos lo que son, verdad? Claro. Ellos están todos en un solo partido. Sí. Articulados. Y saben que van a terminar juntos. Y saben que van a terminar juntos y con abrazo republicano, ¿verdad? Tienen como esa garantía de partida. Sí. Es cierto, nosotros estamos distribuidos porque a nosotros en realidad nos separan utopías, sueños de repente, ¿verdad? Claro. De matices muy, muy similares, pero matices en fin, ¿verdad? Entonces hace que tengamos tantos partidos. Entonces yo creo que sí, cualquier herramienta, ya sea el Frente Guazú, u otras herramientas como la concertación que hoy tenemos, que es bastante más amplia que el Frente Guazú, son sin duda herramientas válidas para pensar en esa unidad que nos encuentre debatiendo esas diferencias, pero poniendo primero al país y a sus urgencias, ¿verdad? Y creo que eso es lo que entendimos, y si seguimos fortaleciendo todos los espacios y herramientas, vamos a tener de por ahí una permanencia más prolongada en el poder, no solamente por la conquista electoral en la urna, sino por ayudar a que la ciudadanía llegue a esa conquista efectiva de derechos, que es al final para lo que hacemos política. Claro, a vos te pasó en Asunción lo que a mí me pasó a nivel nacional 2013 y lo que puede pasar ahora al Euclides el 2023. El famoso que queda en el tercer lugar de disputa y siempre es mirado con desconfianza. ¿Por qué este no se metió en la concertación? ¿Qué pensás, habiendo vivido esa experiencia en las municipales, de la decisión que tomó Euclides? Bueno, yo creo que Euclides navegó un poco más cercano a la concertación en un momento, ahora otra vez un poco más distante, ¿verdad? Cada uno tiene su proceso. Yo sé que son distintas cuestiones que convergen, decisiones políticas que hay que tomar en un equipo, decisiones personales también de si seguir o no. En mi caso fue también un poco de una mezcla de todo eso, ¿verdad? Porque te presionaban también para que te bajes. Claro. Pero sí hay una particularidad. Ahora toda la oposición está en la concertación. Claramente hay un norte, ¿verdad? En las municipales por ahí era un poco, algunos partidos, nosotros teníamos 13 partidos, de hecho, del tercer espacio apoyando mi candidatura. No era tan evidente. Sobre todo el sector progresista. Yo creo que ahora Euclides tiene la oportunidad todavía de inscribir su candidatura dentro de la concertación. Yo espero que lo haga. Quedan pocos días, pocas horas tal vez, pero yo espero que lo haga porque este proceso sí va a ser muy simbólico de unidad de la oposición, y sería una pena que alguien que se considere opositor quede por fuera,
¿verdad? Con Correcto. cuestiones muy mínimas, porque las diferencias no sé cuáles son realmente, o cuáles son las motivaciones más bien que le llevan a él Él estar afuera. claramente cree que todo el armado favorece a Efraín. Entonces dice, con esa excusa dice, no, ¿para qué participar? Claro, por eso digo que a veces navegó más cercano porque había dicho que si el padrón abierto se aprobaba, él iba a ir a la concertación. Ahora tenemos padrón abierto y le estamos esperando. Bueno, está bien, me parece bien. Y sobre todo entendiendo, como dijiste, que hay particularidades, que hay equipos también, que uno solo a veces no decide tampoco esas cosas, ¿no? Que uno en política generalmente ya no decide todo unilateralmente, ¿no? Claro, Vamos a hacer la proceso. pausa, nos queda poco, mucho, ya hablamos con Johanna y me falta mucho, te voy a por preguntar, no le voy a preguntar su estado civil, por las dudas, y sí ya me enteré de la edad porque hice la suma y resta y ya estoy con la edad, así que tampoco le voy a preguntar, ya no es más de la juventud de País Solidario, está en la mediana edad de País Solidario, pero una mujer joven con mucha experiencia que quiere ser diputada para ayudar a cambiar nuestro país. Va a depender de usted seguramente. Hacemos la pausa y ya volvemos. Johanna Ortega, nuestra invitada de hoy, es candidata a diputada por Asunción dentro de la concertación nacional que va a elegir también, por supuesto, su chapa. ¿Ustedes tienen candidata o candidato para presidencia de la República? Nosotros como partido a nivel nacional apoyamos la candidatura de Esperanza Martínez dentro de la concertación. Sí. Ok, o sea que es la candidata que emergió del Frente Guazú, Del Frente Guazú y de Ñemonguetá. de Así es. Ñemongueta. Bueno, pero igual, una vez terminada esa elección, ustedes van a tener que disciplinadamente apoyar al que resultara electo. Claro, ese sea es el Esperanza o sea otra compromiso, persona. ese es el compromiso Ese es de el todos compromiso. los que estamos en la concertación, apoyar la dupla que quede electa el 18 de diciembre del 2022 Sí. de cara a las elecciones que vamos a tener en el 2023. Y ese compromiso es firme y yo veo mucha firmeza no solamente en mi equipo, sino en todos los demás. Claro, porque como una experiencia nueva esta concertación, la gente no entiende bien. Dice, ¿por qué lo que hay tantos candidatos? ¿Se van a pelear todos? No, se van a disputar. Pero una vez que termine van a tener que ir todos alineados. Y en las listas de diputados, por ejemplo, hay otras también que se van a presentar, no solamente la alianza de ustedes. Sí, en la lista de diputados tengo entendido yo que tenemos, a ver, la lista de Patria Querida que decidió llevar Sí. una lista propia a Ajá. Cámara de Diputados por Asunción, que también Patria Querida para la chapa de presidencia y vicepresidencia está dentro de la concertación. Sí. Luego está la lista de la Alianza Encuentro Nacional ¿Cierto? y la nuestra. Correcto. La nuestra, que es mayoritaria en el sentido de los partidos que integran la concertación que suscribieron, son 6 partidos para 7 espacios y otros 6 partidos más que suscribieron la alianza y que apoyan mi candidatura sin presentar candidaturas propias. Es decir, somos en total 12 partidos dentro de una alianza para 7 espacios. Para 7 espacios en Asunción. Así es. Sí, esto es importante porque también hay que entender que tuvieron que renunciar algunos a las listas clásicas de un solo partido. Por ejemplo, los liberales, acostumbrados siempre a solamente su lista, ¿verdad? Fue todo un avance que acepten esto. Fue un avance, por eso yo hablo de este proceso de maduración que existe en la oposición, ¿verdad? Y que se entendió en Asunción muy claramente, incluso desde el Partido Liberal, que es el partido mayoritario y es el partido que hoy tiene además una banca en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Tuvimos 3 meses arduos de Charlas. conversaciones y charlas hasta llegar a acuerdos. Ellos finalmente ocupan 2 espacios de los 7 lugares que tiene esta lista y bueno, y le acompañamos otros 5 candidatos y candidatas de las otras fuerzas políticas que presentaron candidaturas. Y más madurez aún resaltando que hay otros 6 partidos que entran a apoyar las candidaturas que están ahí, que suscriben la alianza sin presentar candidatura propia. O sea, fue mucho diálogo, mucha madurez política y una campaña que sin duda va a estar marcada por esta unidad dentro de la lista de diputados. Hablan también con lo de Patria Querida. Hablamos, sí, hablamos. ¿Y no le puedes socializar un poco más a mi sobrino Villarejo? Ah, con él particularmente no tuve conversaciones todavía, pero sí, a veces estoy en contacto con los concejales que están en Asunción, le hago Correcto. consultas Ajá. respecto a los temas que yo sigo, que son de mi interés y de interés ciudadano para la municipalidad Claro, también. a eso quiero ir, porque vos vas a ser candidata a Asunción, tenés que estar muy empapada a Asunción y llevar propuestas para Asunción si sos diputada. Por supuesto, más allá de que al ser electo uno es diputado o diputada ya nacional, Sí. por supuesto que los que somos electos por Asunción tenemos que tener ese compromiso, que es justamente lo que faltó, creo yo, en las últimas cámaras de diputados, Sí, ¿verdad? sí. Diputados de Asunción encargados de temas de Asunción y acompañando un poco en la gestión municipal. Con acompañar no digo apoyar,
sin embargo, de tener un poco los ojos mirando ahí Claro. para saber qué es lo que sucede y cuáles son las cosas que se pueden hacer para impulsar las mejoras que necesitamos en nuestra ciudad, también desde la Cámara de Diputados. Claro, la campaña municipal te ayudó mucho a empaparte bien del tema municipal asunceno, que es bastante complejo, sobre todo el famoso tema de los sectores de los bañados, que tiene una gran expectativa de mejorar su calidad de vida. Hemos caminado mucho esos barrios y sabemos las necesidades que hay ahí. Son casi 200.000 personas, es casi el 40% de la población de Asunción, son personas que están arraigadas en ese lugar hace muchos años. Esa solución mágica de borrarlos de ahí nunca va a funcionar, cualquier solución será con ellos. Se tiene que trabajar mucho sobre este aspecto, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, y ahí es donde necesitamos esa articulación de los sectores y de las instituciones que tienen que interactuar para dar respuesta. Porque hoy lo que sucede es que tenemos, bueno, una intendencia municipal que hace 2 semanas proponía un proyecto de intendencia de subastar todos los inmuebles municipales ocupados a lo largo de la avenida Costanera. Hubo una reacción rápida, por supuesto, de los referentes políticos que somos opositores, pero también de la ciudadanía organizada de los bañados, de las organizaciones ambientalistas, estudiantiles y otras. Pero un ejecutivo que en realidad no busca dar respuesta, busca rifar esa zona sin finalmente dar una solución, que tampoco está acompañado, hay que reconocer, de por ahí por quienes hoy están en la Cámara de Diputados, mucho menos por el Ejecutivo Nacional, que es de su propio partido, pero que tampoco llegan a acuerdos. Entonces está como todo muy desconectado, ¿verdad? Sin duda, para resolver ese tipo de cuestiones, yo no le llamaría problema, pero sí es una realidad que tenemos que tomar con seriedad los asuncenos y asuncenas, y sobre todo quienes queremos gobernar para Asunción, una articulación entre las distintas instituciones, del Ejecutivo a nivel nacional y del Legislativo también. Con la participación de los ocupantes del lugar. Por supuesto. Eso es lo que por supuesto. no se va a poder hacer. Uno de otra no forma. puede tomar la decisión ya de familias que están súper arraigadas. Eso es lo que, o sea, yo pregunto a veces a gente que vive en otros barrios, pero ¿a vos te gustaría que vengan a decirte te voy a mudar de acá a Mariano Roque Alonso? Claro, porque va a pasar una avenida. Te voy a pagar, porque va a pasar una avenida y voy a pagar por tu casa y te expropia el Parlamento, porque puede suceder si hay un proyecto en algún momento, ¿verdad? Claro, o sea, la ley permite al Estado pagarle al precio que corresponde y decir acá hay algo de interés público, va a pasar una carretera. A nadie le gusta que le saquen de su casa, ¿verdad? Uno genera ese arraigo en el espacio donde vive, y en el caso de los bañados son familias que están instaladas, algunas hace décadas ahí, son nietos o bisnietos ya. Claro. Entonces tiene que haber una participación, por supuesto, de la comunidad y de todos los sectores y de todas las instituciones que tienen que interactuar para buscar una solución. La municipalidad trabaja, sufrí para decir eso, casi con una quiebra técnica permanente, tanto porque no soporta el peso de la cantidad de funcionarios que tiene, sino que también porque no recauda lo suficiente. ¿Vos llegaste a estudiar posibilidades de cómo ir resolviendo ese problema antes que quiebre la ciudad? Sí, y estamos ahí al borde, ¿verdad? Porque este miércoles se aprobó en la Junta Municipal un nuevo endeudamiento de $80 millones, que bueno, que es deuda para pagar deuda, y es como una bicicleta que se va acrecentando cada día más, y el Ejecutivo no presenta propuestas de recaudación. Pero va más allá de una cuestión numérica, Mario. Esto no va a funcionar si no hay confianza en las instituciones, ¿verdad? Y hoy hay un vínculo que está roto entre el ciudadano, la ciudadana y la municipalidad. Hay un nivel de rechazo altísimo al intendente, muchas dudas sobre el obrar de los concejales. En el caso de estos bonos, 17 concejales, tanto del sector de Fuerza Republicana como del sector de Cartes y algunos liberales, han aprobado este nuevo endeudamiento. Entonces, ¿de qué confianza pueden gozar? Y yo siempre digo que cuando no hay confianza es difícil tener mecanismos de recaudación. Por donde quieras recaudar, en lo que termina una desconfianza del contribuyente que dice yo no voy a pagar porque esto va a ir a campaña política o va a ir a parar a los bolsillos de alguien, porque vemos una ciudad muy golpeada. Entonces es difícil, ¿verdad? Ahí hay una clave para mí que es transversal a todo y que es el primer paso que hay que dar, y es la transparencia. Y no lo digo como retóricamente o abstractamente, porque hay experiencias de que es así. Tenía un déficit de recaudación también en Ciudad del Este Sandra Zacarías de MacLeod, y debía salarios a los propios operadores políticos que ella contrataba, debía salarios de 6, 8 meses a los funcionarios. Entró un nuevo ejecutivo municipal, un cambio político importante en la ciudad, nuevas herramientas para poner a disposición la transparencia y una trazabilidad. Se puede ver en tiempo real lo que el municipio recauda, pequeñas acciones y políticas que se implementaban para la transparencia, y resulta que la municipalidad batió récord de recaudación, y eso se ve hoy en las obras en esa ciudad. Entonces, si se pudo hacer ahí, claro que se puede hacer en Asunción también. Pero sin duda hay otras cuestiones de las cuales nos tendremos que ocupar de la Cámara de Diputados, por ejemplo, una ley de capitalidad para Asunción,
porque aunque todos los contribuyentes de Asunción contribuyamos, no podemos solo nosotros sostener una ciudad por donde pasan 2 millones de personas todos los días, Claro. y esa también es una realidad. Y que se usa como herramienta en todos los países del mundo, ¿no? Y ahí te pregunto una que te va a complicar la vida, porque no quiero que te vayas tan contenta de este programa. Sin embargo, en Nenecho Rodríguez tuvo récord de votación. Sí, ¿Por tuvo qué récord de les votación. sigue votando la gente? Nuestra conclusión es que las estructuras siguen siendo muy pesadas. La penetración que tiene el Partido Colorado, y no digo esto en un sentido peyorativo, porque tiene una Claro, organización importante a través de sus seccionales, Es envidiable. es muy importante y tiene todavía un peso en el día de las elecciones. Otras cuestiones que ciertamente tienen que ver, yo no pongo solamente la responsabilidad en el sector del Partido Colorado, sino también con que nosotros tuvimos 2 candidaturas que no pudimos lograr un entendimiento para llegar. Es decir, yo no me siento responsable de la victoria de Nenecho, pero sí creo que hubiese sido un escenario distinto si lográbamos unificar fuerzas con conversaciones anticipadas, no ya sobre la hora como se dieron finalmente, ¿verdad? ¿Te sentiste un poco despreciada? Porque hubo hasta una expresión un poco feliz de Eduardo Nakayama con respecto a la izquierda, por ejemplo. Varias expresiones yo creo que fueron, y una falta de entendimiento de que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mi equipo particularmente, integrado por gente muy joven, no veníamos a negociar cargos, es decir, no estamos en la política por los cargos. Acá nadie vino por buscar un cargo, por conquistar un cargo, y eso es algo con lo que yo me despierto además todas las mañanas y siempre trato de transmitirle al equipo, ¿verdad? Pensemos todos los días de nuestra vida por qué nos involucramos en política, y ahí yo siempre vuelvo al 2003, al 2002-2003, digo, yo entré a la política porque quería cambiar la realidad de la educación pública en este país y no perder ese norte, ¿verdad? No estamos acá por los cargos. Entonces, una cuestión de repartir cargos nomás no era una negociación o una salida posible para nosotros, pero sin duda le dio un resultado. Sobre todo la estructura, creo yo, pero sin embargo hoy goza de una falta de popularidad tremenda al intendente y es algo que va a tener que afrontar y le queda mucho todavía de gestión y bueno, esperemos que realmente se aboque a hacer su trabajo y a mejorar la realidad de esta ciudad y si no, que la ciudadanía sepa organizarse realmente para cambiar lo que tenga que cambiar. Ya para despedirnos, Joana, agradeciendo tu participación, la verdad que todo muy, muy importante, más que nada muy trascendente lo que hablamos. Gana la Concertación 2023. Sin lugar a dudas. Amanece ese día nuevo en el Paraguay. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer el gobierno de la Concertación? Sea quien fuera el ganador, ¿dónde tiene que atacar primero? ¿Salud, educación, niñez, alimentación? ¿Qué es lo primero? Esos primeros 10 días que hay que instalarse en el gobierno, ¿qué hay que atacar primero? Primero, establecer políticas de transparencia y luchar contra el crimen organizado. Yo creo que la penetración que tiene hoy el narco en nuestras instituciones y la corrupción también es muy importante y tiene que ser transversal a todas las políticas. Dar señales claras ahí. Señales claras ahí para poder comienzo. encarar concretamente todo lo que tenga que ver con salud, educación, vivienda, que es también una cuestión muy importante, y trabajo, ¿verdad? Seguridad y trabajo. Bueno, la tiene bastante clara Joana. Claro que eso después hay que llevarlo a la práctica, al ejercicio del poder, si llegara a la oposición al mismo dentro de poco más de un año. Están como ansiosos. Conozco gente de tu entorno y candidatos de tu lista que ya quieren que sean las elecciones del 2023. Estamos ansiosos porque sabemos que vamos a ganar, entonces ya estamos listos para entrar a gobernar. Creo que la ansiedad viene un poco por ahí, Mirá que por las certezas. ganarle al Partido Colorado no es fácil. No es fácil, pero se pudo y se va a poder de nuevo. Joana, gracias por venir. Muchas gracias, Mario. Joana Ortega, una joven mujer que quiere ser diputada de Asunción. Para llegar a ese camino ha recorrido bastante, ha aprendido mucho y seguramente tendrá mucho para dar si ejerciera ese cargo. Va a depender, como siempre en democracia, de cada uno de ustedes, lo que decida soberanamente ese día que tenga que votar. Nosotros simplemente le mostramos una posibilidad. Les agradecemos. Estamos acá siempre en Mega TV conversando la noche. Buenas noches. Un ratito.